Dentro de una famosa universidad, en el nuevo edificio de la Facultad de Arquitectura, un estudiante varón estaba abrazando un portaplanos, queriendo entregar una tarea al profesor Sky, quien sonrió cuando lo vio, porque lo hizo acordarse de su mejor amigo, Ryan, quien es copropietario de una firma de arquitecturas y diseño de interiores. En cambio él, después de completar su maestría, trabajó en una empresa y no le fue mal, pero ahora que es maestro, descubrió que le gustaba, y así continuó siéndolo después de un tiempo. ¿Quién diría que un joven con un corazón roto y muy triste repitiera un año de secundaria y ahora sea un profesor y estudiante de doctorado? Por eso, al ver a su estudiante cansado con sueño, le dice que vaya a dormir. El joven le pregunta que le está diciendo que no entre a clases. Sky sonríe y le dice que entonces quiere dormir en la clase. El joven le insinúa que quiere que le dé permiso de dormir en su oficina. Entonces Sky se dio cuenta de sus intenciones, ya que a menudo va a buscarlo a su oficina y lo encuentra accidentalmente en la cafetería. Además de todo, el chico es atractivo, ya que fue la alumna de su facultad hace un año. Pero claro que a Sky eso no le interesa. Podría haberle interesado hace unos 10 años, menos, pero ahora realmente lo que le gusta es alguien mayor. El chico siempre busca la forma de comer con Sky, pero este siempre lo rechaza. Además, cuando le dice que tiene novio y saldrá con él, el chico rápidamente desapareció de su vista, haciendo que Sky ría cada vez más. Cree que se parece a Ryan. Tal vez por eso es que sea amigable con él, ya que solo siente afecto. Cree que si le dice a Pai, esto lo haría sentir celoso, pero lo más probable es que Pai le diga que confía en él. Los fines de semana cocina en donde ahora es también su casa, ya que hace un año se mudó con Pai. Por eso limpia y prepara el desayuno, mientras le cuenta a Pai la historia de su estudiante, el que lo invitó a cenar. El grande hombre frunce su ceño y le dice que su estudiante desea se acabe. Sky sonríe y dice en broma que como profesor hará que su estudiante pierda su futuro solo por invitarlo a cenar. Pai entonces le dice que solo se cambie de universidad, eso también estaría bien. Sky ve cómo han madurado cada vez más y que Pai siempre escucha con calma, que hasta a veces pensaba que su amor se estaba desvaneciendo, pero no es así, porque realmente le gustaba cada día más y cree que le gustará cada vez más. Ser novios a amantes, siendo amigos, pareja y compañero de vida. Entiende que se han encontrado cada quien como la pareja cómoda para ambos. Hoy en día jamás creerían que Pai era muy ojo alegre, ya que es un ejecutivo respetable que ha llevado muy lejos la empresa de su familia junto a su hermana. Ahora que ha expandido el negocio volvía algunos días tarde o traía trabajo a casa, pero una cosa era segura, Pai siempre dejaba un día libre a la semana para pasar tiempo con él. Verlo ahora se ve tan guapo, debido a las marcas de expresión marcadas, su rostro severo, su piel oscura, su cuerpo alto y fornido, ya que entrenaba mucho, porque temía que algún joven se robara a su amante. Incluso ver su hermosa sonrisa lo enamoraba, que pensaba que si le decía a Pai que entre más mayor se hace más guapo, pero ahora seguro que Pai lo lance a la cama. Solo sabe que le gusta Pai. No hay nada que quiera cambiar. Bueno, sí algo, que se preocupe más por sí mismo. Ahora Pai le pregunta sobre la señora que vendrá a realizar la limpieza de su casa. Recién que se mudaron juntos tuvieron una gran pelea, porque Sky no quería que ningún extraño entrara a su casa, y además él no está acostumbrado a que los demás hagan las cosas por él, como Pai, quien siempre ha tenido quien haga estas cosas. Al principio pudo hacer las cosas solo, pero cuando obtuvo más trabajo, tuvo que dejar su orgullo y darse por vencido. Y mejor dejar que alguien le ayude en la limpieza por lo menos una vez a la semana, sobre todo esta semana que visitará a su padre. En la actualidad Pai ya no corre motos en las carreras, bueno, no lo hace tan seguido como antes, y es porque tuvo un accidente el año pasado, que ya rara vez lo quiere hacer. En esta ocasión quiere participar en una carrera, por eso le hace saber a Sky. Aunque este no quiera ir al evento, Ray lo convence diciéndole que también estará Grab y que es una buena oportunidad para reunirse.
Sky no está muy convencido, pero al escuchar la insistencia de Rain acepta. Al llegar al evento de carreras, Sky saluda al guardia, Kang, quien ahora vigila este evento. Sky cree que es raro, ya que no hay mucha gente, pero sigue a Kang al lugar señalado por Popeye. Cuando llega ve un letrero iluminado, se acerca a verlo y es sorprendido por decenas de focos encendidos que no le permitían ver bien. Y no fue todo, porque escuchó como una puerta corrediza se levantaba, revelando varias supermotos, y así fue en varias, hasta que poco a poco se revela una figura que él ya conoce. Y cómo no hacerlo, si la ropa es la que solía usar Pai para correr en la moto. Por eso le grita a Pai que a qué está jugando, pero el grande empieza a acercarse a él por el andador hasta que se arrodilló. Antes de que pudiera decir algo, Pai abre una caja con un anillo. Sky está tan sorprendido, su corazón latía con fuerza. Entonces Pai le dice el poema que los dos conocen. Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Claro que cómo olvidaría que Pai le había dicho que le diría esta frase cuando le pida matrimonio. Y así es, le pide que se case con él. Sky quedó atónito, sin palabras, no podía creer que alguien como Pai le pida matrimonio. Él que estaba atrapado en el dolor, que no se atrevía a pensar que le pidieran algo así, porque en su país no es legal casarse entre personas del mismo sexo. No solo eso, fue el lugar donde se conocieron por primera vez. Es algo que recuerda como si hubiera sido ayer. Todo esto es suficiente para dar su respuesta, ya que quiere que esta persona sea su compañero de vida. Por eso le responde diciéndole, te amo no solo por lo que has hecho de ti mismo, sino por lo que estás haciendo de mí. Mientras lloraba mucho. Después de eso, Pai se levanta y lo toma de los brazos, mientras le dice que se casarán y estarán juntos hasta que sean viejitos. Fue entonces cuando aplausos sonaron en todas direcciones. Había muchos conocidos presenciando esta propuesta, pero Sky no los vio bien, porque en este momento Pai tomó su mano y le colocó el anillo, mientras ve sus ojos llenos de amor y le dice te amo, mi Sky, con una gran sonrisa. Sky también responde con la misma sonrisa feliz. Sé mi único viento para siempre. De ahora en adelante el cielo siempre estará con el viento.